Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, domingo 19 de abril del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 24 de San Lucas, del versículo 13 al 35. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Entonces le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra que dos discípulos salieron desanimados en camino a un pueblo Emaús, pueblo llamado Emaús. ¿Y cómo iban estos discípulos? Desanimados. Pero ¿qué era lo que había provocado el desánimo en estos discípulos? Que no habían creído en la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo a ellos se les abren los ojos, a pesar de que ellos iban con los ojos bien abiertos, pero los ojos del entendimiento los tenían cerrados. Y esos son los que se les cierran a aquellas personas que no creen en la palabra de Dios. Estos dos hombres iban desanimados y es lo que Jesús les va a reclamar. Vean que dice, uno de ellos llamado Cleofás le contestó, ¿cómo eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? Vean que Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen. Ellos algo les ocultaba, algo les tapaba la vista, que no podían reconocer a Jesucristo. ¿Y por qué no podían reconocerlo? Por la falta de fe. Porque Jesús ya esto se los había dicho en el capítulo 22 de San Lucas. Vean que estamos hablando 2 capítulos antes. Ya Jesús les había dicho esto. Pero el problema era que ellos no habían creído y por eso estaban desanimados. Y el desánimo los llevó a apartarse del grupo, los llevó a caminar solos. Los llevó a estar solos y apartarse del grupo. Vean que Jesús, esto ya se los había dicho allá en San Lucas 22:14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Qué era lo que iba a hacer Jesús? ¿Qué era lo que había hecho Jesús con los discípulos? Había celebrado la Pascua. Iba a celebrar la Pascua antes de padecer. ¿Se lo había dicho o no se lo había dicho a sus discípulos? Sí se lo había dicho, que iba a padecer. Después Jesús, aceptando una copa, dijo, gracias. Jesús, aceptando una copa, dio gracias. Les dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Después tomó pan y dando las gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. Esto Jesús ya se los había explicado, ya se los había anunciado. Solo le faltaba a los discípulos creer. ¿Y qué era lo que estaba provocando el desánimo en los discípulos? Que no le habían creído a Jesús, que no habían creído en la palabra de Dios. El desánimo en el cristiano viene por la falta de fe, por no creer en la palabra de Dios. El cristiano que cree en la palabra de Dios no está desanimado, no está triste. El problema que tenemos hoy en día con los cristianos modernos es que no quieren leer la palabra de Dios. Y vean que Jesús comienza a explicarle desde Moisés hasta el Nuevo Testamento, hasta los profetas, porque el último profeta fue Juan Bautista. Y vean, y es ahí donde quiero centrarme. El problema que tenemos hoy en día es que no queremos leer las escrituras. Y por no leer las escrituras, estamos desanimados, igual que los discípulos de Emaús. Y por eso es que no se nos abren los ojos del entendimiento. Por eso es que muchas veces no vemos las cosas claras, porque no tenemos la lámpara, que es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Cuando nosotros sepamos que la lámpara es la palabra de Dios que alumbra nuestro sendero, nosotros no vamos a caminar con los ojos vendados, con los ojos
oscurecidos, porque a estos discípulos se les acercó el Señor, caminó con ellos, pero por la falta de fe, por no haber creído en Jesús, no lo pudieron reconocer. Lo mismo que pasa hoy en día. La falta de fe nos impide reconocer a Jesucristo en la Eucaristía. Dice en el versículo 25. Entonces él les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. Y vean que Jesús no le habla solamente de la parte de la Pascua, de la cena, de la última cena, sino que les habla de todas las escrituras. O sea, si ellos tenían conocimiento, si ellos habían escuchado las escrituras, ellos tenían que tener fe para poder reconocer a Jesucristo. Pero la incredulidad los había llevado a estar con los ojos velados. No podían reconocerlo. Y usted lo vamos a ver más adelante, que ellos lo reconocen cuando ellos escucharon, cuando Jesús pronunció la bendición. Lo mismo que había hecho Jesús en el capítulo 22, versículo 14, cuando celebró la última Pascua, cuando celebró la Eucaristía, cuando estableció la Eucaristía. Es ahí donde ellos lo reconocen, cuando escuchan la palabra de Dios, cuando se cumple la palabra de Dios. Y es ahí donde se les abre los ojos, y es ahí donde se les abre el entendimiento, y es ahí donde comienzan a comprender las escrituras. Por eso está escrito allá en San Mateo 4:4, está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre que se acostumbra a vivir solamente de pan va a vivir desanimado, va a vivir triste, y el hombre espiritual va a empezar a morir. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Jesucristo, antes de ver, al toparse a estos discípulos desanimados, Él les reclama y les llama a cuentas. Entonces Él les dijo: qué poco entienden ustedes. ¿Y por qué no entendían? Porque no habían puesto su confianza en la palabra de Dios. Porque Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que la fe es, vamos a leerlo, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11:1. Vean qué es la fe. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Qué es la fe? Aferrarse a lo que se espera. ¿Y qué era lo que estaban esperando ellos? ¿Qué era lo que Jesús les había hecho? Que había celebrado esa Pascua antes de padecer. Que Jesucristo iba a padecer y que después resucitaría. Ya Jesucristo se los había hecho, pero ellos no habían puesto su fe, no se habían aferrado a la fe, que es aferrarse a lo que se espera. No habían esperado la resurrección de Cristo, sino que se desanimaron y salieron y partieron para un pueblo llamado Emaús. La fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es la certeza de cosas que no se pueden ver, de las cosas que Jesucristo les había anunciado, pero les ganó el desánimo a la fe. Entonces Él le dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos sus corazones para creer todo. Y aquí hay otro punto muy importante. No podemos creer una parte y otra parte no. No podemos creer lo que nos conviene y lo que no nos conviene no. Tenemos que creer todo.
desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, que habla de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento es la figura del Nuevo Testamento. Es una prefigura de lo que va a ser el Nuevo Testamento. Y usted lo puede leer en Hebreos capítulo 10, versículo 1. Que el Antiguo Testamento es una figura de los bienes por venir. Dice: y les interpretó lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día en la iglesia? Que nos interpreten las escrituras, que nos den a conocer las escrituras. ¿Por qué? Porque hoy hay un gran desánimo, y ese desánimo viene por la falta de escuchar la palabra de Dios, por la falta de estudiar lo que dice la palabra de Dios, porque solo leemos un pedacito y no leemos toda la Biblia. Y está escrito: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el desánimo viene por falta de escuchar la palabra de Dios, falta de creer todo lo que está escrito. Inclusive antier leíamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2, cuando los apóstoles se encontraron con ese problema. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Entonces el desánimo viene por abandonar la palabra de Dios. Y les interpretó todo lo que decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros. ¿Qué le pidieron los discípulos? Quédate con nosotros. Y vamos a ver de qué manera es que Jesús se queda con sus discípulos. Vean, aquí son un punto muy importante. Vean de qué manera es que Jesús se queda con sus discípulos. Y es a través de la Eucaristía donde Él se queda, y es a través de la Eucaristía, cuando nosotros lo reconocemos, es ahí donde se nos abren los ojos. Aquel que reconoce a Jesucristo en la Eucaristía, ese tiene fe, ese cree en la palabra de Dios, cuando cree firmemente que Jesucristo está en la Eucaristía. Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Vean para qué entró Jesús: para quedarse con ellos. ¿Por qué le afirmo aquí en lo que dice la Biblia? Que entró pues para quedarse con ellos. Porque más adelante va a ver que desapareció, pero no del lugar, sino de sus ojos, porque Él entró para quedarse. Vean, entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Empezó a celebrar la Eucaristía. Y es aquí donde aquellos discípulos recuerdan la Escritura, recuerdan lo que Jesús había establecido en San Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando Él les había celebrado la Eucaristía. Porque es cuando ellos ya escuchan la palabra de Dios y recuerdan las palabras de Jesús, es ahí donde se les abren los ojos. Y mientras estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando escucharon las mismas palabras que Jesús ya les había dicho en el versículo 22. Es ahí donde lo reconocieron, y vean que ya cuando ellos lo reconocen, se les abre los ojos.
¿por qué nosotros no nos pasa lo mismo? Porque nosotros todavía no hemos sido capaces de reconocerlo, de creer en su palabra, de afirmarnos en la palabra de Dios. Nos falta creer. Hemos sido lentos para creer. Hemos sido faltos de entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Vean que la Biblia dice que él desapareció, pero no desapareció del lugar. No se salió y se fue. No, simplemente dice que desapareció. Otra versión dice desapareció de la vista. Es más clara, pero no del lugar, porque Jesucristo entró para quedarse y se quedó en el pan. ¿Dónde se quedó? En el pan. Y es ahí donde se reconoce a Jesucristo, en el pan. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Es ahí ya cuando ellos comienzan a comprender las escrituras. Es ahí cuando ellos comienzan a recordar todo lo que Jesús les venía explicando por el camino. Pero ya ahora lo ven diferente, porque ya reconocieron a Cristo. Ya reconocieron que Jesucristo es Dios y que se quedó en la Eucaristía. Entonces ellos se vuelven muy contentos y van y lo comparten con sus hermanos, con los apóstoles. Ellos, por su parte, contaron todo lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es ahí donde un verdadero cristiano reconoce a Cristo, en el pan y el vino, en la Santa Eucaristía. Por eso Jesucristo dijo allá en San Mateo 28:20: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque Él entró para quedarse y se quedó en el pan. Por eso el verdadero cristiano reconoce a Cristo, cree en las sagradas escrituras, sagradas escrituras, y lo reconoce en el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor. El Señor les bendiga.